continuidad de esta edición del Noti de la televisión pública aquí en Avenida de Mayo, entre Salta y Lima, entre medio de esta movilización gigantesca para recordar aquel 24 de marzo de 1976, estamos con un colectivo nuevo, con representantes de un colectivo nuevo que son Ana Kalinek y Lorna Milena, ese tal el seudónimo que utiliza hasta ahora Lorna, que son hijas de represores. ¿Cómo viven, cómo sufren esta realidad? ¿Desde cuánto tiempo hace las hijas de los genocidas o familiares también, en general, de los genocidas? Lorna, tu palabra primero. Sí, primero queremos aclarar que nosotros utilizamos hijos, hijas y familiares de genocidas, porque si vamos a usar la palabra represores, es algo que se discutió en su momento, y represores en realidad son todos. Son todos los que reprimieron el último encuentro de mujeres, son los que reprimieron las marchas de Santiago y demás. Y la particularidad de nuestros familiares o nuestros padres es que fueron genocidas, se cometieron crímenes de lesa humanidad, y eso es lo que es necesario que quede bien claro, porque una cosa es una represión y otra cosa son crímenes de lesa humanidad. El colectivo empezó a funcionar el año pasado. A raíz del fallo del 2x1 fue que cada uno en forma individual empezó a sentir la necesidad de expresar, de decir que esas personas no eran viejitos pobrecitos que tendrían que estar en su casa, sino que eran genocidas. Y a partir de ahí nos empezamos a juntar. ¿Y cuál es el sentimiento que tienen ustedes ahora que se comenta que pueden llegar a liberar a Astiz, que es un emblema de los genocidas, junto a otros? El sentimiento es de horror, porque es un retroceso en materia de derechos humanos impresionante, porque hasta ahora se venían llevando a cabo los juicios y se iba llevando a cabo las prisiones como correspondía y demás. Esto es terrible, pero es terrible para toda la sociedad, porque no hacer justicia con esos hechos tan terribles que pasaron daña a la sociedad en su conjunto. Muy bien, Leila. Analía, te voy a pasar el micrófono y la consulta es, más allá de este colectivo que han formado, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? ¿Qué pasa en el momento en que descubrís que tu papá es un genocida? Porque hablábamos fuera de cámara, bueno, de que sí, formaste un colectivo hace 12 años, la estás peleando, es la primera vez que venís a una marcha dentro de este colectivo, antes venías sola a decir porque te da vergüenza, pero ¿qué le pasa a una persona que un día descubre que su papá fue un genocida? ¿Qué pasa en el entorno familiar? ¿Cuánto se rompe? Bueno, hay tantas historias como integrantes del colectivo, ¿no? Yo te puedo contar de mi historia particular, pero no todas tienen, digamos, el mismo recorrido, porque muchos nacimos en dictadura, otras compañeras durante la dictadura eran adolescentes, casi adultas. Tenemos integrantes del colectivo que son nietos de genocidas, una hermana de genocida formando parte del colectivo. Entonces, los recorridos son singulares, ¿no? En mi caso personal fue primero de ignorancia, ¿no? Yo jamás había vinculado a mi papá con el accionar en la dictadura, hasta que, bueno, que en el año 2005 y a partir de la voluntad política de un gobierno que entendió que sin justicia, sin memoria y sin verdad, la sociedad no puede crecer, reabrió las causas anulando las leyes de impunidad. Y bueno, y en ese marco recibo un llamado telefónico de mi mamá que me dice: mira, no te asustes, pero papá está preso. La primera reacción fue de negación, ¿no? De no poder entender y no poder ni siquiera pensar ni sospechar que lo que estaban diciendo podía llegar a ser cierto. Además, al interior de la familia se repetía, bueno, este discurso. Mi papá nos decía que era todo mentira y que él no había hecho nada y que no tenía nada que arrepentirse. Entonces, en ese marco yo estuve 2 años prácticamente negada y sin poder asumir la condición de genocida de mi papá. En el año 2008 estaba naciendo mi segundo hijo y en ese marco se eleva la causa a juicio oral. Bueno, ahí se produce un punto de inflexión en mi historia. Yo ahí leo la causa, leo los testimonios de los sobrevivientes. Mi papá fue condenado a perpetua por haber participado en el circuito atlético Banco y el Olimpo. Y bueno, y es un camino sin retorno, ¿no? Y recién hablábamos, ¿no? Vos me decías, ¿cómo se hace? Nosotros, es un camino obligado también, porque
obviamente con un costo emocional muy alto y con un costo familiar también, pero las otras opciones para nosotros eran o callarnos la boca o mirar para otro lado o asentir y convalidar los crímenes, ¿no? Esto, por lo menos en nuestra naturaleza desobediente dentro de las familias, no era algo viable. ¿Cómo quedó la relación con tu familia? Rota. Mi mamá falleció hace 2 años como consecuencia de una enfermedad que la había atravesado durante toda su vida. Y bueno, con mis hermanas actualmente no tengo relación, y mi papá actualmente hoy incluso me está haciendo una demanda para desheredarme y declararme indigna. ¿Eso lo está haciendo tu papá desde la cárcel? Sí, desde la cárcel, condenado por delito de lesa humanidad. En el marco de lo que es la sucesión de mi mamá, él presentó un escrito para que yo sea declarada indigna y no puede heredar, y además él desheredarme, que es una figura que ya no existe en el nuevo Código Civil, pero que bueno, que él evidentemente no está actualizado. Bueno, algo no anda bien en la justicia para que acepten que un condenado por delito de lesa humanidad haga eso, ¿no? Ahora, ustedes seguramente tuvieron años de terapia. ¿Cómo se les dice a los hijos chiquitos, seguramente tendrán, esta historia familiar? ¿Cómo se transmite, cómo se comunica? Se comunica la verdad. A mí lo que me pasó cuando me entero, digamos, del accionar de mi papá es darme cuenta de que me habían mentido, que quien yo había creído que era mi papá era una parte, ¿no? Que no era todo. Y entonces con mi compañero de vida nos impusimos esto de siempre decirles la verdad, de siempre decirles lo que nos pasaba, lo que sentíamos, y ellos a medida que van creciendo, hoy mis hijos tienen 10 y 14 años, también van armando su propia historia, preguntando. Sus preguntas son diferentes a medida que van creciendo, y bueno, y en ese marco ellos crecen con la verdad y sabrán ir tomando sus propias decisiones a medida que van creciendo. Sí, queremos agradecer el testimonio tan valioso, porque la verdad que hay que tener mucho coraje para hacer lo que hicieron las chicas. Ellas dicen que no, que es una cosa obligada, pero la verdad que han tomado un camino difícil, pero dicen ellas liberadora. Así que les agradecemos muchísimo este testimonio, chicas. Gracias por el espacio. Lorna, Leila, si me permiten, para cerrar, yo voy a contar una pequeña anécdota, la voy a sintetizar, que esta represión no fue solamente contra los que ellos consideraban subversivos, contra los que se levantaban en contra del régimen impuesto, era contra todo el pueblo. Yo en esa época tuve la necesidad de ser colectivero, tenía 22 años, en junio del año 76, iba a retirar el colectivo para tomar servicio en Liniers, en la línea 106, y me paró un grupo de tareas, 4 individuos que casi me matan solamente porque no lo dejé pasar. Me iban a matar y a tirar en el pasto de la General Paz. Me salvé de casualidad, me murieron a palos y me salvé de casualidad. Así se manejaban, agarrándosela con cualquiera del pueblo, sea un trabajador, sea quien sea, no solamente con aquellos que consideraban que eran un peligro. Seguimos en la continuidad de este noticiero de la televisión pública, aquí en plena movilización por el 24 de marzo de 1976. Vamos a una pausa. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Bueno, los medios públicos son la voz de todos, representan justamente a lo que toda la gente quiere decir. Los medios privados tienen sus intereses y lo que hacen los medios públicos es defender los intereses de todos. Por eso la televisión pública cumple esa acción fundamental. El hecho de que más allá de cualquier gobierno, la televisión pública y los medios públicos, todos, las agencias oficiales, la Radio Nacional, aseguren la presencia de todas las ideas, de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales que tienen que estar presentes. Y por otra parte, el lado laboral de los trabajadores que tienen años y años con un trabajo, con el respeto al convenio colectivo de trabajo, y esto de modificar
sin ton ni son, el recorte de horas extras que ya fueron incorporadas a los salarios, que no son un privilegio, las horas extras son un derecho de los trabajadores. Está comprobado en muchísimos países la importancia que le dan a los medios públicos. Los medios públicos tienen que ser eso, tienen que ser escuela, vanguardia, lugar de experimentación, lugar en donde se forme gente. Bueno, tiene que ser un montón de cosas y no precisamente estar ligado a las conductas habituales del mercado televisivo o mediático, ¿no? Eso, los medios públicos tienen que servir para que haya programación que no exista en otro lado. Es incalculable el valor que tienen los medios públicos. Yo me formé en uno, me formé en Telam, pero además siempre valoré la TV pública como expresión de federalismo, de cultura nacional y también de información que garantice algún contrapeso para los medios guiados por el lucro privado. La verdad que para los trabajadores de prensa es fundamental que exista la TV pública, pero para la sociedad toda es fundamental también que exista. Hay un montón de cosas que el gran capital no quiere que se sepan. Ese es el valor que tiene esto, es de todos nosotros de verdad, y por eso estoy acá para decirle no al vaciamiento de la TV pública, para pedir pluralismo y para acompañar a colegas que, contra todos los intentos de todos los gobiernos de hacer que esto sea una oficina de prensa del gobierno de turno, dijeron acá lo que va a haber es información plural, federal y para todos los argentinos.